Si bien a Enriqueta Martí la llamaron vampira, no la consideró una vampira, ya que ella no bebía la sangre de sus víctimas. Enriqueta Martí no era vampira, era una bruja, desalmada, cruel y una psicópata. Hola a todos y bienvenidos a mi crónica negra. Un guardia municipal encontró una mañana a una niña desaparecida. Se encontraba secuestrada por una mujer de unos 40 años en una casa de la calle de Poniente. Cuando el público conoció la noticia, se agolpó frente al domicilio. Para un asalto tuvieron que acudir las fuerzas del orden público. La prensa de Barcelona de principios del siglo XX, por aquellos días de febrero, apenas 3 años antes, andaban preocupados por la desaparición de una niña de 5 años llamada Teresita Guiltard, sobre cuyos detalles y circunstancias se estaban extendiendo ampliamente en la prensa. Todo empezó un 27 de febrero de 1912, cuando una vecina llamada Claudina Elías, al asomarse a la ventana, vio a un niño y a una niña que la miraban a través de unos sucios cristales de un ventanuco, y le pareció que su expresión era implorante. Uno de ellos llevaba la cabeza rapada. Preocupada, lo comentó a otro vecino, que era el dueño de una tienda de unos colchones, que llamó inmediatamente a un guardia municipal llamado José Asens, que a su vez se le comunicó a su jefe, un brigada llamado Ribó. El brigada Ribó, a primera hora de la mañana del 27 de febrero de 1912, llegó al lugar, llamó a la puerta del entresuelo primero del número 29 de la calle Poniente. Le abrió una mujer que acababa de despertarse. Buenos días, vengo a inspeccionar su domicilio, pues hemos tenido una denuncia de que tiene usted gallinas. ¿Gallinas?, preguntó la mujer. ¿A quién se le ocurre? Eso es mentira. Si me permite. El brigada Ribot entró en el piso, descubriendo al fondo del pasillo a 2 niñas de corta edad. La mujer reaccionó y le dijo que sin una orden del juez no podía pasar. Pero era tarde. Ribot se acercó a la pequeña, que tenía la cabeza rapada, y le preguntó su nombre. Felicidad, le dijo la pequeña. ¿No te llamas Teresita?, le preguntó Ribot. La niña titubeó y a lo que acabó diciendo: aquí me llaman Felicidad. Ribot le preguntó a la mujer quién era la niña, y ella respondió que no lo sabía, que la había encontrado en la ronda de San Pablo el día anterior, y le había dicho que se encontraba perdida y tenía hambre, y ella se la había llevado a su casa. La otra niña es mi hija, se llama Angelita, añadió la mujer. Ribot dio una mirada y no vio a ningún niño, que la vecina decía haber visto en repetidas ocasiones. Enriqueta Martí Ripoll nació en 1871 en la localidad catalana de Sant Feliu de Llobregat. Se trasladó muy joven a Barcelona, donde trabajó de niñera antes de dedicarse a la prostitución. Se casó con Joan Pujaló, un pintor venido a menos. La pareja se ganaba la vida como podía. Vendían antigüedades e incluso montaron una herboristería, en la que Enriqueta se dedicó a ejercer como curandera. 10 años duró la relación, aunque hasta 6 veces se separaron en ese periodo. La última y definitiva había sido 5 años antes. Por eso la policía pudo descubrir que Angelita no era hija de Enriqueta, porque así lo declaró el infeliz de Pujaló, que explicó que el fracaso de su matrimonio se debía a que Enriqueta era muy aficionada a los hombres y se acostumbraba a frecuentar ciertas casas que a mí no me gustaban, dijo el hombre. Posteriormente, los médicos comprobaron que efectivamente Enriqueta nunca había dado a luz. Había sido detenida en 1909 en su domicilio de la calle Minerva, donde descubrieron que tenía un prostíbulo de menores de ambos sexos y de edades que iban desde los 5 años hasta los 16 años. Con ella había sido detenido un cliente, un joven que resultó ser hijo de la familia más distinguida de la ciudad. Enriqueta fue procesada, pero la causa se perdió en los archivos gracias a las influencias ejercidas por personas muy poderosas de la ciudad, y Enriqueta salió en libertad. En el día vestía harapos y en ocasiones iba acompañada de niños que hacía pasar por sus hijos, los mismos niños que posteriormente prostituía o presuntamente asesinaba. Sin embargo, por las noches se vestía con ropas lujosas, sombreros y pelucas, y se hacía ver en ambientes donde acudía a la clase más acomodada de Barcelona, como el casino de la Arrabasada, donde
Posiblemente ofrecía sus servicios como proxeneta especializada en niños. Es uno de los casos policiales más macabros, escabrosos y mediáticos de la Barcelona de principios del siglo XX. Es la historia de una mujer de los bajos fondos que actuó como curandera a la que se acusó de secuestrar, prostituir y asesinar niños para extraerle la sangre, la grasa, el tuétano de los huesos y elaborar pócimas para sus clientes, que se consideraban mágicas. El relato de las dos niñas que liberó la policía fue recogido por la prensa de la época con buenas dosis de morbo. Todo empezó en una forma bien simple, con un desmentido oficial que trataba de negar la realidad. El gobernador civil, nada menos que Portela Valladares, trataba de convencer a todos de que era completamente falso el rumor que se extendieron por Barcelona acerca de la desaparición durante los últimos meses de niños y niñas de corta edad, que según las habladurías habrían sido secuestrados. Pero el rumor se extendía por las calles y plazas de mercados y patios de vecinos. Era completamente cierto. Eran muchos los niños que a diario desaparecían en las grandes ciudades durante aquellos años. Y los padres, para amedrentar a sus hijos, para hacerlos más precavidos, les contaban tétricos relatos sobre el hombre del saco. ¿Quién era, pues, Angelita? ¿Y dónde estaba el niño que vivía con ella en la calle del Oponiente? Enriqueta no fue nada explícita en sus declaraciones y siguió manteniendo que la niña era suya, aunque semanas después reconoció que se la había quitado nada más al nacer a una cuñada a la que hizo creer que la había perdido en el parto. En cuanto al niño, explicó que se llamaba Pepito, que tenía 5 años y se lo habían dejado para que lo cuidara, pero como se puso malito, lo llevó fuera de Barcelona para que se curara. Las declaraciones de las dos niñas, fundamentalmente la de Angelita, vinieron a demostrar que Enriqueta Martí era mucho más que una secuestradora y corruptora de niños. Teresita contó al juez que aquella mujer, nada más llegar al piso, le dijo: ¿verdad que sientes picor en la cabeza? Anda, hija mía, déjate cortar el pelito y te pondré buena. La niña se dejó cortar el cabello, mientras le decían que a partir de ahora se iba a llamar Felicidad y que ya no tenía padres y que ella era su madre y que tenía que llamarla mamá cuando salieran a la calle. Pero nunca salió a la calle, ni le estaba permitido asomarse al balcón o a las ventanas. Le daba de comer papas con pan duro y le daba pellizcos. Su única distracción era jugar con Angelita, porque ella no llegó nunca a ver a Pepito en la casa. La policía registró la vivienda. Esta reveló, según los agentes, un salón con muebles carísimos, en contraste con la pobreza de las habitaciones donde se alojaban las niñas. Armarios con trajes de gala para niños y niñas, pelucas, vestidos de confección, un montón de cartas escritas en clave en las que se podía leer contraseñas, iniciales y firmas irreconocibles. Todo indicaba que era una lista con nombres de clientes muy importantes. Muchos de ellos pertenecían a la burguesía y posteriormente se informó de que esa lista solo incluía nombres de personas adineradas, a quien Enriqueta mendigaba con regularidad. En el piso supuestamente los agentes encontraron también un saco que contenía un traje de un niño, un cuchillo manchado de sangre. En la cocina y en la otra habitación, huesos humanos. Durante la inspección también se toparon con centenares de tarros de sangre y grasa, a modo de pócimas mágicas. Confeccionó remedios utilizando determinadas partes del cuerpo humano, explicó Enriqueta ante la cantidad de pruebas que la señalaban. Tras el registro, lanzó una misteriosa advertencia: como sé que me subirán al patíbulo, quiero que conmigo suban los demás culpables. La semana en la que Teresita fue raptada, se había descubierto un prostíbulo infantil ubicado en el barrio barcelonés de El Raval. Se dijo que el local contaba con la complicidad de la policía. ¿Fue Enriqueta Martí un chivo expiatorio para justificar la oleada de desapariciones infantiles en la Barcelona de principios del siglo? La desaparición de menores era el pan nuestro de cada día en esa época, y muchos niños y niñas pobres terminaban en burdeles para gente rica o trabajando como esclavos en fábricas en Francia.
Enriqueta Martí fue encarcelada en la prisión para mujeres Reina Amalia. Tenía 43 años. No murió en el patíbulo, ni apaleada por otras reclusas como se llegó a decir, sino que lo hizo a consecuencia de un cáncer de útero. Se especuló que fue envenenada por encargo de alguien interesado en su desaparición. Nada se pudo probar. Lo único cierto es que nunca llegó a celebrarse el juicio, que aquellas personas que figuraban en la lista tan amantes de la caridad se acostaron aquel día más tranquilas. Enriqueta Martí Ripoll fue enterrada en una fosa común del cementerio del Sudeste situado en la montaña de Montjuïc de Barcelona. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Suscríbete a mi canal. Gracias a todos. Hasta luego.